La madrugada llegó sin campanas. En Santa Áurea aquello era una herejía silenciosa. Las horas siempre eran marcadas por el bronce, como si el tiempo mismo obedeciera a Dios. Pero esa noche el amanecer se deslizó sin aviso, como un ladrón que entra cuando todos duermen. Sor Magdalena no había cerrado los ojos. La celda era un rectángulo de piedra húmeda, desnudo, sin símbolos, sin consuelo. El ayuno impuesto por la Madre Superiora había dejado su cuerpo débil, pero su mente estaba despierta como nunca antes. Entonces lo escuchó. Un golpe suave, luego otro, 3 toques lentos en la puerta. No era el código del convento. Magdalena se incorporó de golpe. El corazón le golpeaba las costillas como si quisiera escapar. Se acercó con cautela. «¿Quién es?», susurró. «Alguien que ya no teme al silencio», respondió una voz del otro lado. La puerta se abrió antes de que pudiera reaccionar. La mujer de la confesión estaba ahí. No llevaba velo. Su rostro estaba pálido, marcado por ojeras profundas. Tenía una herida seca en la frente y las manos manchadas de hollín, como si hubiera salido del ala quemada del convento. «Creí que estabas muerta», dijo Magdalena, apenas audible. «Eso querían», respondió la mujer, «pero no soy tan fácil de borrar». Entró y cerró la puerta. El aire de la celda cambió. Era como si la verdad hubiese cruzado el umbral. «Te di una elección», continuó, «y veo que no la tomaste». Magdalena sintió una punzada de vergüenza. «Me juzgaron», dijo. «Me aislaron. Quieren que cargue con todo». La mujer sonrió con amargura. «Siempre es así. El sistema se protege a sí mismo». Se sentó en el catre, como si aquel lugar le perteneciera. «Voy a hablar», dijo. «Hoy». Magdalena abrió los ojos. «Si lo haces, destruirás el convento». «No», corrigió la mujer. «El convento ya está destruido. Solo falta que alguien lo vea». Antes de que Magdalena pudiera responder, un estruendo sacudió el claustro. Gritos, pasos apresurados, el sonido metálico de las puertas del ala norte abriéndose a la fuerza. «Vienen por mí», dijo la mujer, «y por ti». «No puedes quedarte», susurró Magdalena. «Si te encuentran aquí». «Por eso estás despierta», respondió, «porque ya elegiste». Magdalena sintió algo romperse dentro de ella. No fue fe, no fue obediencia, fue miedo y una claridad brutal. «Lo que confesaste», dijo. «Dímelo otra vez, no como penitencia, como verdad». La mujer la miró fijamente. El convento ocultó muertes, niñas entregadas, donaciones compradas con sangre, y la Madre Agnes firmó cada documento. El mundo se desmoronó en silencio. Dios no estaba ahí, continuó. Solo el miedo a perder poder. Las puertas del claustro se abrieron de golpe. Voces autoritarias resonaron. Linternas. Órdenes. «Es ahora», dijo la mujer. Magdalena salió de la celda con ella. Por primera vez en 17 años, caminó sin permiso. En el patio central, la Madre Agnes estaba rodeada de hombres del gobierno y de 2 sacerdotes enviados por la diócesis. Las monjas observaban desde los corredores, petrificadas. «Ahí está», dijo Agnes al verlas. «La traidora». Magdalena avanzó un paso. «No», dijo con voz firme. «La traición fue el silencio». Un murmullo recorrió el claustro. «¡Calla!», gritó Agnes. «Todo lo que diga está manchado por la desobediencia». Magdalena respiró hondo. Sintió el peso de cada voto y los dejó caer. «Yo escuché la confesión», dijo, «y durante semanas cargué con la culpa equivocada, pero hoy hablo, no como monja, como ser humano». Los hombres se miraron entre sí. «Este convento ocultó crímenes», continuó. «Usó la fe como refugio del abuso y convirtió el sacramento en una mordaza». Agnes retrocedió un paso. «Mientes», susurró. «Dios te juzgará». «Ya lo hizo», respondió Magdalena.
y no fue misericordioso contigo. La mujer de la confesión avanzó también. Tengo pruebas, dijo, nombres, fechas, cuerpos. El silencio se quebró como vidrio. Los hombres ordenaron registrar el convento. El ala norte fue abierta. Las puertas selladas durante años cedieron. El olor a ceniza vieja y a humedad reveló lo que siempre estuvo ahí. Las monjas comenzaron a llorar. Algunas rezaban, otras se arrodillaban sin saber ante quién. La madre Agnes cayó de rodillas. Lo hice por la obra de Dios, sollozó. Magdalena la miró con una mezcla de tristeza y alivio. Dios no necesita cómplices, dijo. Al amanecer, Santa Áurea fue clausurado. Las campanas sonaron una última vez, no para llamar a oración, sino para anunciar el fin. Magdalena salió por la puerta principal sin hábito. El viento le golpeó el rostro como una absolución tardía. No sabía quién era sin votos. No sabía a dónde ir. Pero por primera vez sabía algo con certeza. El infierno no siempre está fuera del convento. A veces se construye en su silencio. Y ella había decidido no callar más. Cuando el mensajero llegó, no traía prisa. Eso fue lo primero que Elías notó. Caminaba con pasos firmes, sin agitación, como si el contenido de la carta no tuviera poder alguno sobre su respiración. Elías dejó la azada apoyada en la pared de piedra y se limpió las manos con calma. El polvo del campo seguía ahí, el sol también. Nada en el mundo parecía alterado. Abrió la carta. 3 líneas bastaron para cambiarlo todo. La ciudad había caído, su casa había sido confiscada y su hermano, el único que le quedaba, había muerto durante el asedio. El mensajero lo observó con cautela, esperando el grito, el golpe, el colapso. Pero Elías solo dobló la carta con cuidado y la guardó en su túnica. «¿No dirás nada?», preguntó el hombre incómodo. «¿Qué ganaría diciendo algo?», respondió Elías. «Lo ocurrido no depende de mis palabras». Esa noche, el viento fue más frío de lo habitual. Elías encendió el fuego, comió pan duro y aceitunas y se sentó frente a las llamas. El dolor estaba ahí, claro que estaba. No era de piedra, pero tampoco era esclavo de sus impulsos. Se permitió una sola pregunta. ¿Qué está bajo mi control ahora? No podía devolver la vida a su hermano. No podía recuperar su casa. No podía alterar lo que ya había sucedido, pero sí podía decidir quién sería a partir de ese momento. Al amanecer, algunos vecinos se acercaron. Esperaban encontrar a un hombre roto. «La vida ha sido injusta contigo», dijo uno. Elías negó con la cabeza. «La vida no es justa ni injusta», respondió. «Solo es. Somos nosotros quienes exigimos que se comporte como deseamos». Los días siguientes trabajó como siempre, no con frialdad, sino con presencia. Cuando el recuerdo lo atravesaba, no lo rechazaba ni lo dramatizaba. Lo observaba, como quien ve pasar una nube. Una tarde, un joven se le acercó. «¿Cómo soportas tanta pérdida sin odiar al mundo?». Elías dejó la herramienta y lo miró. «Porque el mundo no me prometió nada. Fue mi expectativa la que exigía permanencia». El joven no entendió del todo, pero sintió algo extraño. Calma. Pasaron los meses. La ciudad siguió su curso. Nuevas guerras, nuevas historias. Elías envejecía con el cuerpo recto y la mirada serena. No porque no hubiera sufrido, sino porque no permitió que el sufrimiento decidiera por él. Un día, mientras descansaba bajo un olivo, alguien le preguntó: «Si pudieras cambiar algo de tu destino, ¿lo harías?». Elías sonrió apenas. «No, porque al aceptar lo que no depende de mí, descubrí lo único verdaderamente mío, mi carácter». Murió años después, sin fama, sin monumentos, pero quienes lo conocieron aprendieron algo que ningún imperio pudo enseñarles, que no es libre quien controla el mundo, sino quien se gobierna a sí mismo, y que el verdadero triunfo no es evitar la pérdida, sino no perderse a uno mismo cuando todo se pierde.
Cuando Elías perdió a su hermano, no fue el dolor lo que más lo sorprendió, sino su forma. No llegó como un grito, ni como un golpe violento, sino como un peso silencioso que se asentó en el pecho y permaneció ahí, inmóvil, esperando ser observado. Se sentó bajo el mismo árbol donde años atrás habían hablado de planes futuros. El recuerdo apareció con claridad, pero Elías no lo persiguió. Sabía que la mente, cuando se le concede poder, transforma la memoria en tormento. Esto no es el hecho, se dijo. Esto es mi juicio sobre el hecho. Esa distinción lo sostuvo. Había aprendido, no en libros, sino en pérdidas, que el mundo no actúa contra nosotros ni a favor nuestro. El mundo actúa conforme a su naturaleza, y la naturaleza no explica ni se disculpa. Durante días, el pensamiento regresó una y otra vez. Esto no debería haber ocurrido. Cada vez que surgía, Elías lo examinaba como a un testigo sospechoso. ¿Quién dice que no debería?, preguntaba. ¿La razón o el deseo? Y al no hallar una respuesta sólida, dejaba ir el pensamiento. No negó el dolor. El estoico no es quien anestesia el sentir, sino quien se niega a convertirlo en amo. El dolor era una señal, no una orden. Alguien le habló de injusticia, otro de castigo divino, un tercero de mala suerte. Elías escuchó en silencio y respondió solo una vez. Llamamos injusto a lo que no coincide con nuestras preferencias. Pero el universo no firmó ningún contrato con ellas. Cada mañana repetía el mismo ejercicio. ¿Qué depende de mí hoy? No dependía de él la memoria de su hermano. No dependía de él la duración de su vida. No dependía de él el pasado. Pero sí dependía de él su juicio, su conducta, su disposición ante lo inevitable. Ahí residía la libertad. Con el tiempo, comprendió algo más difícil, que incluso el apego al sufrimiento puede ser una forma de orgullo, una manera secreta de decir, mi dolor merece un trato especial. Renunció también a eso. No soy más importante que el orden del mundo, pensó. Y en eso hay descanso. Un joven, viéndolo tan sereno, le preguntó, ¿no temes perderlo todo otra vez? Elías respondió, ya lo perdí todo una vez, y sigo aquí. Eso me enseñó que nunca fue mío. Cuando la vejez llegó, lo hizo sin violencia. El cuerpo se volvió lento, pero la mente permaneció clara. No porque la vida hubiese sido indulgente, sino porque dejó de exigirle algo distinto a lo que podía dar. Antes de morir, dejó dichas estas palabras, no como enseñanza, sino como constatación. Nada externo puede herirme sin mi consentimiento. Lo único verdaderamente mío es cómo respondo. Y eso, incluso, el destino lo respeta. Murió sin resistencia, como quien devuelve algo prestado. Y quienes escucharon su historia entendieron, quizá demasiado tarde, que la paz no nace de controlar los acontecimientos, sino de alinearse con la razón que los atraviesa. Porque el sabio no pide que el mundo sea distinto, sino que su alma esté a la altura del mundo que es.